por este día. Señor, este es el día que tú has creado para nosotros alabarte y glorificarte. Es el día del Señor, el día de nuestro Señor Jesucristo. Señor, el día que ha reemplazado el sábado, Señor, porque es el día en que te alabamos y glorificamos, Señor Jesucristo, y conmemoramos tu resurrección igualmente, y que estás entre nosotros, intercediendo por nosotros, Padre Santo, Señor Jesucristo. Gracias por este día y gracias por todos mis hermanos aquí reunidos, Señor, esta mañana, que venimos dispuestos, Señor, a glorificar tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén. Amén. Y hoy vamos a ver un pasaje bien largo, son como 18 versículos que vamos a ver hoy, desde el 14 al 33, pero vamos a ver lo más importante para eso. Todo es importante, ¿no? Pero es la lección número 60 y es febrero 15. Bien, ¿listos? Comenzamos en el versículo 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. O sea que aquí Pablo le está hablando, ustedes saben, en la carta de los Romanos, les está diciendo lo importante que ellos son, ¿sí? Que son capaces de aceptar todas las amonestaciones que Pablo les ha hecho, ¿sí? Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. En realidad Pablo ha escrito algunas cosas que posiblemente Pablo siente que van a ser sensitivas para la iglesia romana y posiblemente la iglesia de Roma las va a ver con cierta preocupación o no le va a gustar, sencillamente. Cuando dice la iglesia de Roma o Roma, ¿a qué iglesia? ¿La iglesia cristiana o a la iglesia católica? O la iglesia cristiana que está en Roma. Estaba en Roma. Que estaba en Roma. Ah, ok. La iglesia cristiana que estaba en Roma. Sí, todo viene de allá, de aquellos tiempos, que todavía la iglesia católica no. La iglesia primitiva era la que... La iglesia primitiva, correcto. Sí. No es la iglesia sí, pero como, iglesia. porque normalmente cuando dice la iglesia de Roma, es la iglesia católica, porque eso es lo que viene a la memoria. Pero es que los romanos, ahí cuando Pablo habla de la iglesia de Roma, sí, no existía la iglesia católica, ¿verdad? La iglesia católica existió la iglesia en Roma, que era una iglesia cristiana primitiva, fundó Pablo, ¿sí? Que realmente no se sabe quién la fundó, pero estaba compuesta esencialmente por judíos cristianos. La mayoría de personas piensan que han sido judíos cristianos que habían sido convertidos sobre todo en Jerusalén y que luego emigran para Roma, ¿sí? Es eso. Esta iglesia es la iglesia cristiana primitiva que dura más o menos unos 300 años. ¿Sí? Después de esos 300 años, esta iglesia cristiana primitiva comienza a ser tan importante que los emperadores la toman para sí mismos, digamos así, la secuestran y la toman para ellos mismos, comenzando con el emperador Constantino. Entonces la vuelven una iglesia para el servicio de los emperadores, que se convierte en la iglesia católica que hoy en día conocemos, porque va a haber una unión entre el obispo de Roma y los emperadores, los reyes, y de esa unión entonces sale lo que es la iglesia católica. Sí, porque le añadieron muchas cosas ahí. Oh, sí. Sí, no, la desfiguraron completamente. Era al principio, sí. Le dieron completamente. Sí. Es eso.
Entonces a eso es que Pablo se refiere. Ahora de orícula, leña. Es una iglesia muy importante en estos tiempos. Tanto así que, como vamos a ver, Pablo, en sus planes, Pablo tenía el plan de ir a Roma para convertir la iglesia de Roma en el epicentro misionero. Eso era lo que él tenía en su mente, ¿sí? Ir a Roma y convertir a Roma en el epicentro misionero. Pablo estaba completamente correcto, porque en este tiempo la ciudad más importante en el mundo era Roma, ¿sí? Porque era la capital del Imperio Romano. Bueno, ok. Les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que la recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Okay. Para ser ministro de Cristo Jesús, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Entonces, aquí Pablo habla acerca de comienza a hablar acerca de lo que ha sido su ministerio. Son las gracias que Dios le ha dado de ser el ministro de Cristo, siendo que para Pablo, él piensa que la persona que menos merecía ser llamada a ser ministro de Cristo era él. En el mundo, la peor persona era él. Sin embargo, pensaba él, ¿no? Sin embargo, por la gracia de Dios, se convirtió en el ministro de Cristo Jesús para los gentiles. Ahora vamos a explicar un poco esto de ministrando de manera de sacerdote, porque hay cierta controversia. El Evangelio de Dios aprende que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico. Vamos a ver qué es esto del ilírico. He predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Me gusta tanto esta palabra que él usa aquí. Plenitud. En toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Pablo ha predicado en toda su plenitud, es decir, completamente el Evangelio. Es decir, nada falta. ¿Sí? Todo lo que debemos saber del Evangelio lo encontramos en los escritos de Pablo, ¿sí? Porque él mismo lo dice en toda su plenitud del Evangelio. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Esto es una cita del Antiguo Testamento, del libro de Isaías. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. Bueno, ustedes me perdonan que casi siempre tengo una revoltura de inglés con español. Entonces, eso es difícil para mí manejar. Pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, de ir a Roma. Cuando vaya a Roma, cuando vaya a España, los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá. Después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Ay, Dios mío, esto acá es bien tremendo. Pablo está diciendo que entre sus planes está ir a Roma, a visitarlos a Roma, disfrutar de la compañía, ¿sí?
pasar un tiempo, refrescarse, como la mayoría de comentaristas dicen, refrescarse un poco de su compañía, y Pablo entonces después más adelante va a pedir a los romanos, a los hermanos de Roma, que oren por esos planes que él tiene, ¿sí? Ahora, ¿Pablo fue a Roma o no? Sí. Sí, Fue a Roma. Y entonces él le pide a sus hermanos en Roma que comiencen a orar para que ellos tengan un buen tiempo, que vayan. Bueno, yo más adelante les explico eso. Y orar por eso, por esos planes. Cuando Pablo fue a Roma, él pudo disfrutar de su compañía y todas esas cosas y llegar, ¿sí? ¿El Señor le concedió esas peticiones? No me acuerdo de eso, pero yo sé que él fue a Roma porque él lo habían arrestado y entonces él, en el juicio que le hicieron, él apeló a César. Y lo tú quieres ir a César, pues a César ahí. Y lo llevaron a Roma, y llegó a Roma. Y ahí hubo un desastre. Todo lo que tú dices así es. Okay. Pero aquí el punto es increíble, ¿no? Todos estaban orando para que Pablo fuera a Roma, pudiera disfrutar de la compañía, así. Pablo más o menos está hablando de que todo el trabajo que él ha hecho es increíble, ¿sí? Y que como que necesita un cierto descanso, y bueno, y otras cosas que la había ganado para Roma. Pero mi punto aquí es esto, ¿sí? Él fue a Roma, y llegó a Roma, pero en condiciones completamente distintas y contrarias a lo que todo el mundo estaba orando. Amén. Toda la obra del Señor. Dios le concedió, sí, baja a Roma, pero es que es increíble. Y es Pablo. Y lo llevó a Roma, pero llegó encarcelado, llegó entre cadenas. ¿Sí? Bueno, Pablo luego creo que dice en Filipenses que Dios tenía la razón, de que él tuvo un éxito tremendo predicando en las cárceles. Y en la casa de César ganó. Y en la casa de César. ¿Sí? Y ganó muchas almas y todo. Bendito sea Dios, como, ay Dios. Esto a mí me dice, nosotros no entendemos los caminos de Dios. ¿Sí? Y los caminos nuestros, son como tan distintos a los caminos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros los caminos nuestros son caminos de hombres, mientras que el camino de Dios es para bendición nuestra. ¿Sí? Ok, después de que haya disfrutado un poco de su compañía, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Sí, si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales, o sea, aquí Pablo está hablando de los bienes espirituales que son el producto de toda la herencia judía de los cristianismos, del cristianismo, ¿no? Que hasta el momento estamos nosotros disfrutando y que por lo tanto le debemos a ellos. También están obligados a servir a los santos en los bienes materiales, ¿sí? Una pregunta. Oh, sí. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Fue en Jerusalén donde lo tomaron preso, ¿verdad? Sí. Entonces quería decir que en este momento Pablo estaba escribiendo en qué tiempo fue. Mientras estaba preso. No. Pablo está escribiendo desde Corinto. Desde Corinto. Desde Corinto le está escribiendo a los romanos. Okay. ¿Sí? Y les está diciendo, yo estoy en Corinto, voy a visitarlos a ustedes, pero antes tengo un deber tan grande, y es que me tengo que devolver 3.000 kilómetros. ¿Sí? Porque hay un deber grandísimo que yo tengo, y es llevar un apoyo financiero, monetario a toda la iglesia de Jerusalén. Okay. Entonces pasó un gran tiempo. Es que es increíble, porque es que Pablo acá nos está diciendo, mira, yo necesito descansar, yo necesito orar con ustedes, pero es que tengo una cosa más importante que hacer. Y tengo que volverme 3.000 kilómetros.
Y después de volverme unos termíticos, tengo que volver a comenzar los otros termíticos para verme con ustedes. Y eso es que yo tengo que ir a cuidar de mis hermanos en Jerusalén, de los pobres que están allá. Hay un dinero que se ha enviado allá. Hay más o menos lo que uno piensa es que en Jerusalén la iglesia cristiana está siendo tan perseguida que mucha gente se ha empobrecido y hay que ayudarles. Y miren ustedes el alma, el corazón de Pablo. Yo tengo que ir a ayudarles, ¿sí? Yo tengo que ir a tomar cuidado de ellos, tomar cuidado del hermano es tan importante, tomar cuidado del hermano, ¿sí? Que se devuelve. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Si tuvieron, ok. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vayan ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones. Ok, a lo que les dije antes, ¿no? Oremos por los planes que yo tengo. ¿Sí? Porque hay algo aquí que es importante para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Pablo todavía tenía muchos enemigos en Jerusalén. Bueno, por eso busqué lo personal. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos. Y para que con gozo lleguen ustedes por la voluntad de Dios. Y encuentre confortante, otra vez mire lo que dice, encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Increíble pasaje, ¿verdad? Sí, porque acá estamos viendo el Pablo humano, el Pablo misionero, ¿no? Bien, voy a decir todo esto rápidamente. Y si acabo, entonces pues volvemos otra vez, ¿no? ¿Qué lección es esta? ¿Cómo? ¿Qué lección? Esta es la lección número 50. 60. No, 60, ok, gracias. no, sí, 60, sí, porque vamos a tener en total 61. Ok, 2 ofrendas, mis discípulos y yo. Bueno, vamos a ver aquí algo increíble, que entre otras cosas yo les quiero ser honesto y yo no sabía. Cuando estaba preparando esta parte de acá, yo caí en cuenta de unas cosas que en realidad yo no sabía. Dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo les estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, ¿ok? Aquí Pablo le está reconociendo lo que es la iglesia romana, las virtudes de la iglesia de Roma en los versículos 14 y 15. Los hermanos en Roma están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. ¿Sí? Pablo resalta 3 virtudes: bondad, conocimiento y autocrítica. Bondad, conocimiento y autocrítica. ¿Sí? Los cristianos en Roma son bondadosos, ¿sí? Se oponen al mal, a la mezquindad, ¿sí? Son íntegros, ¿sí? Son amables, son benévolos, ¿sí? Y esto le da como consecuencia del evangelio que se había predicado allá. Están llenos de bondad, ¿sí? Y entonces aquí vemos nosotros cómo ya en la iglesia de Roma se comenzaban a mostrarse los frutos del Espíritu Santo. Porque la bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, como siempre es el más importante, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. ¿Qué más? Fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Son 9. ¿Sí? Dominio propio. ¿Sí? Entonces aquí está bondad, ser bondadosos. Y Pablo dice, ellos están llenos de bondad. Es increíble, llenos de bondad. ¿Sí?
llenos de todo el conocimiento, o sea que tenían un conocimiento ya sólido de lo que era el evangelio, por eso mostraban estos frutos del Espíritu Santo, y eran tan maduros espiritualmente que tenían capacidad de amonestarse. ¿Sí? Amonestar es corregir, ¿verdad? Corregir es confrontar al hermano y corregir, pero con amor. Porque esto de corregir, de amonestar es algo muy delicado, puesto que en nuestra sociedad nadie acepta que lo critiquen, que lo corrijan, que lo amonesten. Nadie. Entonces, realmente a uno como hermano es bien difícil, ¿sí? Entonces, pero hay que amonestarse con amor. A veces uno amonesta a las personas y las personas no entienden que uno les está amonestando, ayudando, no entienden. Pero si va con un espíritu soberbio, hay que ir con un espíritu humilde. Sí. Eso es algo muy difícil en la iglesia cristiana en general. Las virtudes. Pero Pablo está diciendo que ellos tienen esa gran capacidad, ¿sí? Ahora Pablo dice más adelante que les he escrito con un atrevimiento, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque Pablo quiere que ellos continúen y lleguen y continúen en ese proceso de santificación, ¿sí? Les he escrito con atrevimientos sobre algunas cosas para así hacer que la recuerden otra vez. ¿Sí? Eso es la enseñanza, ¿sí? No muchas veces tienen que hay que estar recordando de las cosas, ¿sí? Pablo anhela ver a las personas que han guiado a progresar la fe en Cristo. Él las anhela ver esas personas como personas santas, ¿sí? santas, ¿sí? Dedicadas a Dios, semejantes a Cristo, llenas del Espíritu Santo. Porque es lo que dice más adelante, dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando de manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Bien, aquí es lo que yo quería decirles, que realmente yo caí en cuenta de esto. En realidad no sé si yo estoy equivocado o no, pero bueno, si estoy equivocado lo acepto. Miren que acá dice, Pablo dice que para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote en evangelio, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles, me ha llamado demasiado la atención esto, ofrenda que hago de los gentiles, sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Y si ponemos esto en relación con lo anterior, entonces vemos nosotros que el anhelo de Pablo en sí, cuando Pablo predicaba y convertía a una persona, el anhelo era ver a esa persona crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de Cristo y llegar a ser una persona santificada por el Espíritu Santo. Y entonces luego Pablo, y miren lo que dice, Pablo va a presentarlos como una ofrenda que hago a los gentiles. Entonces el punto mío es este, que yo siempre, yo siempre he pensado que la ofrenda que yo hago a Dios es más que todo monetaria, ¿verdad? ¿Sí? Ofrenda. Doy dinero, ¿se acuerdan? Son mis ofrendas. Hago unas obras, no porque quiera salvarme, sino por gratitud a Dios. Pues eso ya no entendía, pero lo que me llama a mí aquí la atención es que Pablo está diciendo que los discípulos que él tiene, él los ofrece a Dios como una ofrenda. Qué lindo. De modo que yo tengo el deber de hacer dos ofrendas, como unas ofrendas así, y una ofrenda que es la ofrenda de aquella persona que yo he convertido, que yo he llevado hasta el punto máximo en que se convirtió en una persona aceptable a Dios y bendecida por el Espíritu Santo.
Y ahí es mi punto en que yo ya termino. ¿Cómo que ya terminas? Es decir, ya termino con mi hermano. Yo sé que ya ese discípulo lo entrego a Dios, lo ofrenda. Señor Santísimo, esta es mi ofrenda. Mi hermano, ¿sí? Lo conocí como inconverso, ¿sí? Le prediqué la palabra y fui con él. Y ya él está lleno de bondad, lleno de conocimiento. ¿Sí? Es un cristiano maduro. Es increíble. Discipulado. Ahora me puse a leer lo que Pablo dice aquí a manera de sacerdote. Lo que Pablo está diciendo aquí es a manera de sacerdote, no que él sea un sacerdote. Porque ¿quién es el sacerdote? Cristo es el sacerdote. ¿Sí? Nosotros, los cristianos, creemos que Cristo es el sacerdote, por lo tanto nosotros no somos sacerdotes. Que es una idea muy fincada entre los católicos. ¿Sí? El sacerdote. ¿Sí? ¿Y para qué sirve el sacerdote? Para interceder por mí. ¿Sí? Esa es la idea, ¿sí? de la Iglesia Católica. El sacerdote intercede por mí. Yo le preguntaba una vez a una hermana que estaba discipulando, ¿y por qué él intercede por ti? Y dice, ¿por qué él está más cerca a Dios que yo? Entonces tuvimos que explicar todo eso. No, él no está más cerca de Dios. Todos estamos, todos nosotros cuando estamos convertidos, todos estamos cerca a Dios porque Cristo está en mí. ¿Sí? Y en todos nosotros. Pero entonces es una idea para que ustedes vean, ¿no? ¿Sí? Entonces, a manera de Cristo quiere decir, a manera de sacerdote quiere decir, haciendo algunas cosas como el sacerdote anterior. ¿Sí? Acuérdense, en Hebreos es muy claro. En Hebreos dice que anteriormente los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían los sacrificios y las ofrendas para perdón de los pecados tanto del sacerdote mismo como de su pueblo. Pero en el mismo Hebreo dice que ya todo eso se termina y que va a ser Cristo. Pero entonces si nosotros regresamos, recuerden una cosa que nos causó también bien, y es Pablo lo que dice en Romanos 12.1, ¿verdad? Cuando ha terminado todo su edificio teológico, en 12.1 Pablo dice, por lo tanto os ruego, hermanos, que presentéis un sacrificio vivo. Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional. Pero entonces para el creyente un oficio sacerdotal. Eso es un oficio sacerdotal. Un oficio sacerdotal tuyo y mío y de todos nosotros. Pero no un oficio sacerdotal. Un oficio sacerdotal, pero no como sacerdote. ¿Sí? Porque nosotros los reformados hacemos muy claro que nosotros nadie es sacerdote. ¿Sí? Hacer muy claro eso. Entonces, pero hay un oficio sacerdotal y entonces acuérdense que nosotros decíamos que ya todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento termina y ahora la cuestión es tan radical, mi cristianismo es tan radical que anteriormente el animal que hacía el sacrificio por mí ya no lo hace, sino que yo lo hago. Yo me presento como una ofrenda, un sacrificio vivo y agradable ante Dios. Pero aquí él sigue. ¿Qué es lo interesante? Aquí sigue. No solamente eso, sino que el hermano que yo convertí también va a hacer un sacrificio. Y yo lo voy a ofrecer a él como otro sacrificio. ¿No? Yo no solamente soy sacrificio, sino mi hermano que yo he convertido. Eso aprendí esta semana, para ser sincero, entendí muy bien, no tenía muy claro esto.
Entonces, y otra cosita que quiero señalarles es que pues esto cambia radicalmente lo que uno piensa acerca de evangelizar. Porque todos nosotros pensamos que evangelizar es sencillamente compartir el evangelio y hacer toda la fuerza porque el hermano tenga la experiencia de la conversión, ¿sí? Y entonces haga la oración, ¿sí? De que nosotros, se convirtió, él recibió a Cristo y toda esa cosa y listo, nos vemos. No. Es el comienzo de un proceso. El comienzo de un proceso que tiene que terminar cuando esa persona sea ofrecida a Dios, ¿sí? Como una ofrenda bendecida por el Espíritu Santo. Hermanos, visto así las cosas, es bien. El trabajo que nosotros tenemos por delante es bien duro, ¿sí? No es solamente que la persona reciba el evangelio, no es una experiencia de conversión, es más allá. Ese es un paso importante, hay que darlo, pero es más allá, ¿sí? Es seguir hasta que ese hermano sea presentado como ofrenda. De la manera que cosas que yo he pensado, entonces esto que comenzó hace, ¿sí? como, no sé, con Billy Graham, las conversiones en masa, ¿sí? Y que luego fueron tan importantes y siguieron hasta el día de hoy, ¿no? Que se llena un estadio con 50,000 personas y 5,000 se convirtieron. Y mentira. ¿Qué es lo que nosotros decimos respecto a eso? Pueda que el Espíritu Santo haya trabajado en esa persona y esa persona se ha convertido, sí, no podemos decir que no. Pero la mayoría son de la iglesia mismo. Bueno, hay que ver una cosa, porque cuando Pedro predicó como terminar no se convirtieron, y luego en una segunda ocasión como 5,000. Sí, pero Pero es que a Pedro se le hizo una promesa. La promesa que recibió Pedro del Señor Jesucristo es que recibiría la llave del reino. Y la llave del reino implica que él predicaría el primer mensaje que abriría el reino, que fue lo que ocurrió en Pentecostés. O sea, en Pentecostés, con el sermón de Pedro se abre formalmente la nueva administración del reino. Amén. Con el descenso del Espíritu. Entonces, lo que Pedro hizo en ese primer sermón no podemos esperar que va a ser el patrón normal de la iglesia. Por el contrario, el Señor dijo claramente en Mateo 28, hagan discípulos. O sea, ese es el patrón de la iglesia, hacer discípulos, que es el que nos muestra aquí mismo Pablo. Y además, por lo que te dice pastor, además, Pedro era un apóstol. Una pregunta, entonces el hacer Nosotros no somos apóstoles. Entonces el hacer discípulo es como ser una especie de pastor. Claro. Es buena la pregunta, porque aquí Pablo habla de ministrar a manera de sacerdote. Exacto. Y esta es una parte de los oficios sacerdotales que a veces se olvida. El sacerdote no solo presentaba ofrendas, el sacerdote también discipulaba. Sí, claro. Enseñaba. Sí. Entonces, cuando tú enseñas, llevas a una persona de la manito, esa labor de discipulado es algo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Pero aquí no hay discipulado, ¿verdad? La iglesia no están dando discipulado. Muchas iglesias no están dando discipulado. La idea nuestra es que si usted recibe la escuela dominical, recibe la enseñanza, usted se equipe con la palabra para que usted discipule. Es que yo tengo entendido, no sé si estoy equivocada, el discipulado no es algo que la iglesia tiene que hacer como un departamento aparte, sino es que todo lo que nosotros hacemos, en la escuela dominical, el compartir, el estar en la predicación, los cantos que cantamos, todo eso me está discipulando, y yo como madura, como vieja, ya en el evangelio, yo tengo al que tengo al lado y lo tengo que ir enseñando y decir, mira, acá es. Y el discipulado es algo que tiene que ser constante. No es de voy a entrar a una clase de discipulado y ya. Sí, esa es la manera que nos tenían enseñado.
Aquí aclara Fernando, no importa si nos extendemos y si nos multiplican las clases, pero quiero agregar aquí algo. Miren, dice Efesios 4, verso 11, página 1203. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, escuchen esto, a fin de capacitar a los santos. ¿A quién se capacita? A los santos, a nosotros. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Para la edificación del cuerpo, para la obra del ministerio. Pregunta es, ¿tienen los santos una obra del ministerio? ¿Tienen los creyentes una obra del ministerio? Seguro que sí, porque a todos nos mandó a evangelizar, a llevar la palabra, a predicar. Y estamos haciendo obra de cuando la gente ora, Dios del norte, al final estamos haciendo eso. Subjetivamente, Pero no es que lo cegamos, pero bueno. Sí, ok, pero igualmente yo creo que aquí en este contexto el evangelismo es personal también. Eso Sí. Es personal. Por eso toco este pasaje, porque es que la iglesia te equipa, es lo que dice aquí Pablo. La iglesia equipa a los creyentes. ¿Qué tienen que hacer los creyentes? Su ministerio personalmente. Tienen que ir a discipular a otros. Discipular a la gente. Todos nosotros como iglesia tenemos que ir a un evangelismo personal. Yo tengo que tomar a un hermano, una hermana, un familiar y convertirme y llevarlo. Sí, evangelizarlo. Evangelizarlo. Llevarlo hasta esto también, hasta decir, Señor, hasta que se vuelva una ofrenda. es una ofrenda que yo te estoy dando. Una ofrenda. No solamente monetaria, es una ofrenda. Qué bello sería, qué feliz yo sería cuando pueda decirle a Dios, mira, te estoy ofrendando a esta persona que tomé y que no sabía eso. Porque aquí Pablo está hablando de los gentiles. Él está diciendo, estoy haciendo un evangelismo entre los gentiles, los cuales no saben nada de Cristo. Y él se refiere a eso. Yo estoy enfocado en los que no saben nada de Cristo. No quiero trabajar en donde otras personas trabajaron. No porque Pablo fuera orgulloso, sino por la estrategia que él tenía en su predicación, ¿sí? En sus planes, ¿sí? Su estrategia. De tal manera que yo quiero hacer esto énfasis porque yo no veo esto en la iglesia. Yo no veo el discipulado, el evangelismo en este sentido de ser un discipulado, un evangelismo personal. Porque nosotros nos quedamos evangelizándonos a nosotros mismos todo el tiempo. Pero que Pablo dice, bueno, y es que se ha evangelizado a los que no saben acerca de Dios nada, a los que no conocen, a los alejados de Dios, como él más adelante va a decir, ¿sí? Eso es lo que a mí me preocupa, que a veces nosotros nos evangelizamos a nosotros mismos, y entonces se convierte en algo que yo he visto en las iglesias presbiterianas, que yo he visitado muchas. Entonces ya la iglesia presbiteriana es un círculo. Un círculo cerrado donde nosotros sabemos tanto de la Biblia, que es una de las cosas de nosotros que yo digo, me siento culpable como presbiteriano. Nosotros los presbiterianos sabemos tanto de la Biblia, y los que no saben, ¿sí? Eso es lo que está bien. Yo aquí estuve reflexionando en estas noches cuando preparo la clase, ¿sí? Entonces debemos tener mucho énfasis. No solamente predicar, no solamente enseñar, ¿sí? Jesús para terminar con esto, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué es eso? Encárgate de las ovejas, ¿sí? Duerme con las ovejas, cuida las ovejas, come con las ovejas, huele a oveja. ¿Sí? Esto es una crítica que yo me estoy haciendo a mí mismo esta semana. Pero una pregunta. Porque yo he olvidado mucho esto, inclusive con mi propia familia, que debería de hacerlo. ¿Sí? Tengo ahí ya una persona potencial en mi familia, que vos a veces
Sí, comienzo a discipular. Pero eso, al mismo tiempo de que fue maravilloso para mí, me ha pegado demasiado duro en esta semana, pastor. Yo quería hacer una aplicación práctica de cómo es que cómo es que la iglesia capacita a los santos y cómo es que los santos están capacitados. Una queja que yo escucho con frecuencia es: no sé explicar la Biblia, no sé evangelizar. Eso yo lo escucho con frecuencia. Y no solamente aquí, sino lo escucho en todas las iglesias. Por eso yo no discipulo, yo no evangelizo. Pero si usted está recibiendo una enseñanza, por ejemplo, hemos visto las señales del Evangelio de Juan. Usted ha ido a tomar apuntes, estudiarlo y estar en capacidad de explicarle a otra persona: mira, yo te quiero mostrar quién es Jesús y las señales que hizo. Y uno puede llevar a la persona con la enseñanza que uno recibió. Mira, Jesús aquí se nos muestra como en Juan 2 se nos muestra de esta manera, en Juan 4 se nos muestra de esta manera. Esa es parte de la capacidad que la capacitación que la iglesia le da, o que el ministerio pastoral le da a los santos. La palabra no es simplemente para decir: uy, ahora yo sé la profundidad de las 7 señales. No, está siendo capacitado, y con eso usted puede ir a otro y enseñarle. Aprendimos qué es lo que significa el credo de los apóstoles. Usted con eso, usted puede llevar: mira, lo que básicamente cree el cristianismo es esto. Entonces, acepto la crítica de Fernando. Tenemos que tomar la enseñanza de escuela dominical y de la predicación, no solamente para nosotros, sino para llevarla como un plan, como un discipulado para otros. Una pregunta. Bueno, la crítica era para mí. No, yo también la tomo, no se preocupe. No se preocupe. No, Fernando, sí, tú sabes muy bien que como cristianos nosotros creemos que Dios, que cuando Dios habla siempre está hablando a uno. Siempre. No es de que Dios me hizo rema en esto, rema en aquello. No, Dios siempre está hablando. Y yo siempre tengo que estar dispuesto a aprender. No, de hecho, Dios se lo mostró a él, pero permitió que no lo trajera a nosotros. Claro. Pero una Sí, porque pregunta. esta semana fue durísimo. Yo quiero hacer una pregunta, pero el testimonio personal no conlleva el trabajo. Porque donde tú trabajas tienes que dar testimonio de tu persona. Sí, claro. Y es una forma de evangelizar, Claro. y de predicar. Otra cosa, yo también, eso que están diciendo, que dice el pastor, yo no le he dicho nada a nadie, pero yo lo hago específicamente cuando voy a Puerto Rico, evangelizando a mi familia, a todo lo que me encuentro en mi familia, yo lo estoy evangelizando, hasta el punto de que el año pasado mi hermano mayor se convirtió al Señor. Que me dijo, yo le dije: si tú quieres, yo oro por ti ahora mismo y te presento al Señor. Y él me dijo: sí, yo quiero que ore por mí, yo oré por él. Sí, él se convirtió al Señor. Pues yo andaba detrás de todo ello. Hay 2 hermanas mías que no las puedo conseguir porque debido a la situación de que hubo una familia, pues están como que huyendo, no sé por qué huyen, porque nadie la está persiguiendo. Y yo pues quiero hablar con ella para decirle: mira, todo está bien, tranquilo, y evangelizarla, y vamos a virar para atrás, vamos a la gente antigua, todo el mundo. Y así, y gente que me encuentro en la calle también, que tengo el chance, yo le hablo al Señor y todo. Es así. Pero hay que hacerlo, tenemos que hacerlo siempre. Sí. Y como usted dice, mire lo que dice Pablo, exactamente. Por medio de mí para la obediencia a los gentiles en palabra y en obra. Y Pablo dice: yo les he predicado, pero no solamente les he predicado, sino que ellos también han visto en mi vida, Amén. ¿sí?, a Cristo, ¿sí?, en obra. Con el poder de, sigamos acá, por tanto en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Bueno, son varias cosas importantísimas aquí que se pueden predicar, pero voy a saltármelas. Pero quiero hablar sobre esto con el poder de señales y prodigios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud de Cristo. Qué belleza, ¿verdad?
¿Okay? Pablo está diciendo que, en pocas palabras, Pablo está diciendo aquí, yo me siento tan feliz de lo que he hecho, que no solamente yo me siento feliz, sino que yo tengo como mi jactancia, ¿sí? Me jacto de lo que ha hecho. Pero yo me siento feliz no porque de esto tenemos que tener un poco de cuidado, porque acuérdense que en el capítulo 3 Pablo dice que ¿a dónde queda la jactancia? En ninguna. Nadie se jacta de nada, ¿sí? Pero él aquí está diciendo que él se siente feliz, se glorifica de lo que Dios ha hecho en él. Que es tan increíble que él no sabe cómo pasó. Todo lo que él ha hecho todos esos años ha sido tan increíble, y él dice, wow, todo eso hizo el Espíritu Santo en mí. Wow, yo no sabía. ¿Sí? Si fuera con mis propios recursos, habilidades, jamás eso hubiera pasado. ¿Sí? En esencia es eso. Una Sí, pregunta. sí, ¿Cuál es el lírico? lírico, ya iba a ir para allá. Voy a cerrar un poquito esto acá. Esa palabra yo la había escuchado antes. Pero sí. Leyendo la Biblia. ¿Por qué no? El lírico es un concepto que ya no se utiliza, es un concepto geográfico. ¿Sí? Como un lugar. Sí, es un concepto geográfico. Como hasta los fines de qué sé yo qué, hasta el final, o hasta donde se puede llegar. Un concepto geográfico. Fernando, yo quiero decir algo ahí. Mira, Dime. nosotros estamos acostumbrados a que en las iglesias donde hemos ido, siempre hay como cuando el pastor termina el plan de salvación, todo el que acepta al Señor como su único Salvador, levante la mano, ¿no, verdad? Levanten la mano o vayan adelante, vamos a orar por usted. Hay personas que lo hacen, y más nunca en la vida, pues no solamente hoy me salvé, hoy oraron por mí y yo acepté al Señor, más nunca en la vida ni tuve una comunión con Él, y quien por ejemplo, ese pastor, la persona me llevó ahí, es lo que usted dice, me soltó y ya yo solo, si quiero, sigo, si no, me fui. Y yo cuando estábamos dando las clases para ser miembro, yo le pregunté al pastor, ahí en la iglesia, porque lo estoy aprendiendo en la presbiteriana, no hay un plan de salvación. El pastor me explicó y estoy muy de acuerdo que así sea, porque es lo que usted vivía en todas esas congregaciones. Levante la mano todos los que aceptan al Señor. Hay cantidad de personas por aceptarme, no saben ni lo que están diciendo. Es cierto lo que yo digo, que es así. Conozco cantidad de personas que, yo tengo un hermano y que yo le he predicado y le he dicho, y esa persona lo ha aceptado, pero en su vida real no es así. Se puede ya, no le importa más nada, porque no hay un seguimiento, no hay una lectura de la Biblia, no hay un estudio. Eso es bonito de la iglesia presbiteriana, lo que estoy yo aprendiendo con estos pastores y con ella que nos dio la clase a nosotros. Porque lo primero que pregunté fue por la ignorancia que tenemos. ¿Es así? Digo yo. ¿Tú siempre fuiste bautista? Siempre fui bautista y yo me discipliné en la iglesia bautista completamente diferente. Tengo un libro ahí del discípulo de la iglesia bautista y yo creía en la iglesia bautista. No es la iglesia, depende, porque ahora no hay denominación, hay iglesia bautista que ahora son buenas y son malas y así, eso lo sabemos. Eso depende, pero la iglesia bautista enseña eso, que el pastor levante a los que quieran ser aceptados, vayan a eso, oremos por usted, y ya se quedó ahí. No hay un seguimiento, no hay nada. No, sí, exactamente. Ese es el punto, que recordemos eso. Recordemos que el Evangelio comienza con la conversión, pero no se termina ahí como muchos pensamos. No se termina ahí. El Evangelio comienza con la experiencia de conversión, pero ahí es donde comienza el trabajo. Ahí es donde comienza el trabajo duro, ¿verdad? Ahí es. Ok, describo este mapa para tu pregunta. Esto es todo donde estuvo Pablo. Jerusalén, él dice Jerusalén y sus alrededores, ¿sí? Todo esto acá.
siguió con esto de defender hacia Antioquía, en Antioquía, donde estuvo la más importante iglesia después, que esta iglesia de acá en Antioquia es la que va a financiar a financiar, ayudar a Pablo en todos estos recorridos de por acá, junto con una persona que me gustaría un día que habláramos, con Bernabé. ¿Sí? Increíble persona. Sí. Con todo esto se viene por acá, toda esta península de acá, miren, todo esto. ¿Sí? Él también estuvo acá en Chipre, Chipre, en toda esta parte de acá. ¿Sí? Llegó acá a la península de los Balcanes. ¿Sí? Y Pablo dice que él que llegó hasta el Ilírico, lo tienes por ahí. ¿Sí? ¿Dónde está? El Ilírico está aquí, esta parte. Wow. Esto es, o sea, más o menos lo que es Albania, Macedonia, hoy en día Macedonia, todo esto. Pero este ¿Sí? es de Grecia. Sí, es que viene una discusión. ¿Sí? En el libro de los Hechos, por ejemplo, no se habla de que Pablo llegó hasta allá. ¿Sí? Pero puede que él haya llegado hasta allá. Eso es el Ilírico. El punto, Pablo está diciendo, yo me glorío de todo lo que Dios ha hecho en mí. Mire lo que Dios ha hecho en mí. Es increíble. Mire todo esto. Todo lo que yo he recorrido. Todas las iglesias que he fundado. Toda la gente que he convertido y que les ha hablado del Evangelio en su plenitud. Y él se siente feliz por eso. Y él dice, entonces, esta es la península de los Balcanes. Antiguamente esto era lo que era el imperio griego, ¿sí? Con Atenas y con Corinto. Pablo está escribiendo ahí, es que si no muevo esto, Pablo está escribiendo de ahí, desde los Corintios aquí, y entonces dice que luego él va a pasar acá. Esta es la península itálica, desde aquí va a venir acá. Roma. ¿Sí? Era más o menos como unos 300 kilómetros. A Europa. Sí, a Italia, a Roma. A Roma. Que ahorita les voy a mostrar otro mapa. Desde aquí a Roma eran como unos 300 kilómetros. ¿Sí? Y dice, entonces voy a estar ahí con ustedes, ¿sí? Y después de que pase tiempo con ustedes, voy a ir para allá. A España. Para España, Es que eran legítimo de ahí. como 1200 millas. ¿Sí? Pero él dice, pero antes de eso, yo tengo que regresarme todo esto hasta acá. Se me perdió ya. Hasta acá. ¿Sí? Tengo que regresarme 3000 millas para entregar la ofrenda a los hermanos. Amén. Y después de esas 3 millas tengo que regresarme otras 3000 millas más o menos hasta Roma. En aquel tiempo el transporte era lento, no hay Bueno, Y andando. se dice 3000 millas combinando dos cosas. Combinando los viajes que él hacía por barco, que era la mayoría de ellos, Sí. bordeando las costas del mar Mediterráneo, que era lo que era lo común en ese tiempo. Pero había otros viajes que él tenía que hacer a pie, por ejemplo, el viaje que él tenía que hacer para Roma. Ahí está. Miren, Corinto y Roma. Miren Roma acá. Sí. De todo esto. Pero antes él se regresaba Iba acá. por ahí. Y luego, ¿sí? Sí, hay un detallito por allí, tiene que regresar ahí a Israel. Sí, este es Israel, sí, en Jerusalén. Sí, Y bueno, él regresó y luego lo apresaron sí. y luego lo llevaron encadenado en línea recta. ¿Sí? Lo llevaron aquí, a Creta, y de Creta lo siguieron para acá, hasta Sicilia, y luego llegó hasta este punto. Marca. Desde este punto por allá tuvo que hacerlo todo bien, hasta Roma, por la vía Apia. Ya. Ya. Entonces es eso. Entonces, esto fue lo increíble que Pablo hizo, y él dice gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo. Mire todo lo que ha hecho el Espíritu Santo. No soy yo, es el Espíritu Santo. Okay. Yo creo que nos quedamos muy pequeños cuando vemos, porque lo hizo Dios en Pablo, pero Pablo estuvo dispuesto.
Yes. Pablo vivía para eso. Una disposición. Y esa disposición debe llegar a nuestros corazones. Aleluya. Porque nos gusta acomodar. Yes. Hey, María, esa disposición, ese amor. Ese amor. El amor no esa puede. pasión. Yo muchas veces digo y hablo de la pasión que uno tiene que tener y le pido, Dios, dame la pasión. La gente como que no le gusta que hable de eso, término pasión, pero no es otro tipo, me estoy refiriendo a la pasión por Dios. Esos viajes eran larguísimos. Y estamos viendo a Pablo y han habido muchos. Por ejemplo, el último viaje cuando Pablo lo llevaron desde Jerusalén hasta Roma, fue un viaje de 2 años larguitos. Cuando lo llevaron preso desde acá hasta acá, se demoró más o menos 2 años en llegar. Entonces, imagínense, y eso que ese iba más o menos derecho. Y tal los otros donde él iba pagando en cada ciudad, se quedaba en esa ciudad, predicaba en esa ciudad, hacía discípulos en esa ciudad, hacía discípulos en esa ciudad, los organizaba en una casa, como él decía, los organizaba. Entonces en esta ciudad tenemos esta casa, ¿sí? Donde está la iglesia de la hermana otra iglesia acá, en la otra casa, donde es la iglesia del hermano Fernando de Carlos. Aunque tenemos todo esto, ya hay un movimiento, nos vemos. Sí, Vamos para otra. Janet. a mí, viendo ese mapa, me pone a pensar en la vida de uno. O sea, si Dios nos dijera, haz el mapa por donde te he puesto. O sea, me pongo a pensar y digo, wow. Y la responsabilidad que en muchas uno cumple y en otras no cumple. Y uno dice, el Señor lo pone en lugares, en iglesias, en lugares, en colegios, en la labor que te dio. Y uno tiene ese mapa, o sea, hay un mapa en el que nosotros tenemos la responsabilidad de predicarle a esas personas que nos puso ahí. O sea, Dios me puso en Medellín 2 años. ¿Qué hicimos en Medellín 2 años? En Bogotá 4. ¿Qué hicieron en Bogotá 4? ¿Qué hicieron en Cartagena? O sea, en el lugar donde Dios te haya puesto. Y si Dios no te movió toda la vida, te puso gente alrededor. O sea, tenemos un mapa. Excelente, esa es la aplicación para nuestra vida. Entonces los viajes evangelísticos míos yo ya no los planeo, los planea Dios. Amén. Y Dios me pone acá y Dios nos ha puesto aquí en Tampa. Y si Dios me ha puesto a mí en Tampa, primero yo no tengo por qué quejarme de que estoy viviendo en Tampa, ¿verdad? Porque cuando yo llegué a Tampa por primera vez yo me quejaba mucho ahí, porque tú hiciste acá y todo eso. ¿Sí? Entonces luego entendí por qué, ¿verdad? Y entonces, sí, como dice Janet, luego mirar, bueno, Dios me puso acá, ¿qué personas me pone por ahí? Vamos a utilizar. Eso es lo que... Bien, eso es por el día de hoy. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres, Padre. Gracias te doy porque especialmente en mi caso, Señor, esta semana tú me has defendido, Señor, y me has redarguido igualmente. Señor, yo acepto esto y Padre te pido que me cambies y me des el poder de evangelizar más y más. Gracias, Señor, por todos mis hermanos aquí presentes. Gracias por esta comunidad que tú has puesto aquí, Señor bendito. Gracias por esta iglesia cristiana que tú estás plantando aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú la sostengas, Señor, que tú la hagas crecer, Señor, no solamente a la iglesia, sino a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, y que cada día, Señor, nosotros seamos más y más como tú, Cristo Jesús, eres, y seamos uno en ti para alabar y glorificar tu santo nombre. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.